Bueno, pues ya estamos aquí nuevamente. Estamos empezando nuestro día dándole la gloria y la honra al Señor. Estamos muy agradecidos que nos permite estar otra vez aquí reunidos un Shabbat más, como familia que somos, como el cuerpo de Mashiach que estamos conformándolo, como aquellos individuos a que hace rato estábamos cantando que no merecemos nada, pero el Señor le ha placido darnos su reino. El Señor le ha placido hacernos partícipes de su gloria, hacernos partícipes de todas las cosas que Él está haciendo y todas las cosas gloriosas que Él hará. Y bueno, pues el día de hoy vamos a empezar con este servicio, esta parashá que se llama Ekev, o Ekev, que significa a cambio de, o es a cambio de, o como propuesta de, más o menos. Deuteronomio capítulo 7, y vamos a empezar desde el verso 1. Deuteronomio capítulo 7, empezando desde el verso 1. Mientras lo buscan todos, vamos a saludar a todas las personas que se estén conectando. Shabbat Shalom a todos y a cada uno de ustedes, que sea el Eterno abriendo nuestro entendimiento, abriendo nuestro corazón para recibir esta palabra. Shalom a todos. Shabbat Shalom a todos nuevamente. Y pues vamos a empezar entonces. A lo largo de esta historia hemos visto que si el pueblo, su pueblo, aclaro, ha tenido victorias sobre los otros pueblos, es porque Hashem se los ha dado. ¿Con el propósito de qué? De que ellos puedan y podamos, porque estamos hablando de su pueblo, ¿no? El pueblo, y nosotros somos su pueblo. Es importante que nosotros siempre nos integremos y siempre sepamos que cuando habla acerca de su pueblo, es acerca de nosotros. Por lo tanto, aquellas personas, ¿no? Los israelitas, no vienen a ser otra cosa más que nuestros hermanos. ¿Recuerdan? Por eso Moshe, cuando vieron que estaba siendo azotado un hebreo, él tuvo un celo porque dijo, ¿por qué está azotando a mi familia? Es un hermano mío. Ahora en esta emuná que nosotros estamos profesando, estamos rodeados de hermanos y hermanas que son en Mashiach. Y esto es muy importante que nosotros lo entendamos. ¿Para qué? Para que cualquier duda, cualquier pregunta sea despejada a tiempo. Por lo tanto, hemos visto, repito, que si el pueblo, su pueblo, nosotros, aclaramos, ha tenido victoria sobre otros pueblos, es porque Hashem se las ha dado, con el propósito que puedan y podamos, porque esto, repito nuevamente, nos incluye a nosotros, que podamos ser partícipes de sus promesas. Podemos ser partícipes de sus promesas, tanto nuestros hermanos en la antigüedad como nosotros estamos siendo partícipes y copartícipes de las promesas del Eterno, donde recordamos y recordaremos. Eso es lo importante. Quiero que nosotros podamos entender este concepto acerca de recordar la instrucción de nuestro Señor, que debemos escuchar, observar y hacer todo lo que se nos ha instruido desde el principio. Es importante que nosotros entendamos esto. ¿Por qué? Porque nosotros no es que tengamos el día de hoy nuevas revelaciones, no es que el día de hoy hablemos cosas que sean nuevas o cosas que estén ocultas y de repente nosotros las encontremos y las saquemos a la luz. El día de hoy lo que nosotros venimos hablando, profesando y predicando es acerca de lo que el Eterno dio desde el principio, que fue su Torah. Quiero recalcar y quiero recordar esta entrega, ¿no? En Shavuot, que nosotros festejamos, que fue la entrega de su Torah, sabiendo que no solamente fue la entrega de su instrucción, sino que fue la entrega de su cuerpo mismo, de su esencia, que fue la entrega de su mente. ¿Por qué? Porque todo está escrito en la Torah. La Torah, recordemos que significa instrucción. Por lo tanto, esto que nosotros hacemos de Shabbat en Shabbat, esto que nosotros venimos haciendo también en nuestro diario vivir, no es otra cosa más que recordar, más que observar, más que tratar de entender poco a poco, ¿no? Con la ayuda de todos los recursos que el día de hoy que tenemos, para poder ejecutar la voluntad de Dios. Por eso tenemos los Jukim, los Mishpatim. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros que ser guardianes también del proceso. Así como nosotros decimos que tenemos que hacer las cosas, también nosotros tenemos que procurar que nuestros hermanos, que nuestras hermanas puedan también hacerlo y ellos lo puedan lograr. Por eso es que nosotros, por ejemplo, podríamos compartir lo que es el servicio, la parashá y la haftará de Eric, ¿no? Del Haber Eric.
Sin embargo, también nosotros lo que hacemos es darle una manera aún más aplicativo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender de qué va esto. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque a veces a mí me cuesta mucho trabajo cuando escucho alguna enseñanza del Haber Eric, me cuesta trabajo como que entenderle, ¿no? ¿Por qué? Pues porque quizá va en un grado más avanzado todavía en cuanto a enseñanza, en cuanto a entendimiento hebraico. Y lo que nosotros hacemos es, con la ayuda de su Ruach HaKodesh, es poderlo transmitir al día de hoy. ¿Qué es lo que el Eterno quiere que nosotros entendamos el día de hoy acerca de esta porción? Entonces, quiero hacer una observación, de hecho, que el Haber Eric, que a mí me pareció de suma importancia. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver va a ser algo trascendente, no tan solo en el ámbito bíblico, ¿no? Sino en el ámbito de nuestra propia vida. Y es que nosotros podamos interpretar el versículo de Deuteronomio 7:12 al castellano, insinuando que la recompensa de que nosotros guardemos y que escuchemos que el Eterno va a guardar el pacto, querría decir que si nosotros no guardamos ni escuchamos, entonces el Señor tampoco lo hará. ¿Sí me explico? Como si fuera un Dios condicional, como si, o sea, de esta manera se entiende al castellano, ¿no? Que si yo no guardo, que si yo no obedezco, que si yo no hago lo que el Señor me ha mandado, entonces el Señor tampoco hará. ¿Sí me explico? Como si tuviésemos un Dios, un Padre parcial. Pero hemos visto y hemos comprendido desde el principio que nuestro Dios es un Dios imparcial. Es un Dios al cual no se le puede seducir, es un Dios al cual no se le puede comprar, no se le puede hacer manita de puerco, ¿no? Diciéndole, oye Señor, yo hoy hago esto, pero tú hazme aquello. ¿Sí me explico? De ninguna manera. Y esto la verdad me encantó bastante. ¿Por qué? Porque lo explicó de una manera en la cual el día de hoy sí lo podemos entender. Por ejemplo, dice claramente que la marca de que nosotros vamos a escuchar y vamos a actuar conforme a la palabra de Dios es que Dios va a guardar el pacto. Esto quiere decir que no va a cambiar porque procede de Él y para Él, ¿no? Esto es incondicional. O sea, no es algo que si yo hoy hago, el Señor me va a dar. No, esto es algo que ni siquiera a nosotros nos prometió, sino Él es un Dios que cumple su palabra, que cumple su promesa. ¿Sí me explico? Por eso le podemos sacar 1001 versículos acerca de, en esto conocemos el amor, ¿no? Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Tuvo que haber primero esa obra previa para que nosotros podamos entender. De otra manera no pudiésemos conocer el amor de Dios, siendo que su amor se manifestó en su sacrificio, en el madero. Entonces, entendiendo esto, vamos a ir desarrollando lo que es este tema. Ahora, en el verso 1, vamos a empezar desde el capítulo 7, verso 1. Dice así: cuando el Señor tu Dios te lleve dentro de la tierra a donde estás a punto de entrar y que vas a poseer, Él te abrirá camino quitando de tu paso muchas naciones: los hititas, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Esas 7 naciones son más fuertes y numerosas que tú. ¿Alguien tiene alguna otra versión que pueda...? ¿No? O sea, lo que yo quiero como hacer recalcar es lo que dice al final. Esas 7 naciones son más fuertes, más numerosas y más poderosas que tú. ¿Cuál es nuestra condición ante este mundo? O sea, hoy día, ¿cuál es tu condición ante el mundo? Quizá el mundo y sus secuaces parezcan circunstancialmente, pues, más fuertes, ¿no? O más aventajados por este sistema, ¿no? Que está completamente, y lo hemos visto y lo hemos estudiado, y no hace falta estudiar mucho para darse cuenta que está completamente corrompido y completamente caído. Por lo tanto, si tú te sientes el día de hoy amedrentado, si tú te sientes como un poco angustiado, afligido por las circunstancias que te están rodeando el día de hoy, tienes que escuchar esto. ¿Por qué? Porque esto no es que sea una parashá motivacional, sino que en esta parashá puede ser un parteaguas para tu vida espiritual, para tu comunión con el Eterno, sabiendo que no depende de ti, que nunca ha dependido de nosotros, sino que siempre ha dependido de la pura gracia y misericordia del Eterno. ¿Por qué? Porque gracias a Él es que nosotros el día de hoy estamos aquí.
Tenemos que entender esto y vamos a ver de qué manera lo vamos a ir desarrollando. Fíjate, pero nuestro amado Señor nos dijo que en este mundo íbamos a tener aflicciones, ¿se acuerdan? En el mundo tendréis aflicciones, pero tranquilos, pues Él ya venció. Número 1, ¿no? Ya venció. Él ya venció. ¿Cuándo venció? ¿Alguien me podría decir? La cruz. En la cruz, en el madero. Él venció, ¿por qué? Porque de lo que nosotros estábamos atestados, que era acerca del pecado, acerca de toda la condenación en la cual nosotros no había posible solución alguna para que nosotros pudiésemos arreglar nuestro problema de pecado ante el Eterno, Mashiach lo hizo posible, cumpliendo asimismo su palabra y dando su propia vida, la sangre sin mancha, la sangre pura, ese corbán perfecto, para que el día de hoy nosotros tengamos esta esperanza de redención, ¿no? Que es el fin de la salvación entera de nuestro ser. Eso es lo que nosotros esperamos al día de hoy. Yo no sé si tú lo esperas, yo no sé si tú lo estás esperando, ¿no? Pero la Escritura dice que la creación gime para ver cuándo realmente vamos a ser transformados a imagen y semejanza de Él. ¿Para qué? Para lo que en parte nosotros conocemos y en parte conocimos y en parte estamos viviendo, se acabe y se olvide jamás. Nunca más pasará, nunca más volverá. ¿Por qué? Porque las primeras cosas ya pasaron. Esta es nuestra confianza, esta es nuestra esperanza y eso es lo que yo anhelo, empezando por mí, ¿no? Por eso es que decimos Maranata, por eso es que decimos ven Yehoshua ya. Sí, ven pronto. Ven pronto, Yehoshua. Sin embargo, al nosotros saber esto, porque yo sé que esto es el ABC del cristianismo, al nosotros saber esto, no podemos ser indolentes y no podemos ser egoístas. ¿Por qué? Porque sabemos que todavía quizá mucha de nuestra familia todavía no conoce el Evangelio. Por lo tanto, si el Señor, fíjate, es misericordioso y no retarda su promesa, si el Señor es misericordioso y no retarda su promesa para con nosotros, ¿cuánto más tendremos que ser misericordiosos nosotros al conocer estas cosas y no estar deseando, Señor, ya ven, Señor, ya ven, Señor, ya ven, sino, Señor, dame la capacidad para yo poderle predicar a mi mejor amigo, dame la capacidad para poder yo predicarle a mi jefe, ¿no? Estoy en eso. Dame la capacidad para poder yo predicarle a mi familia y poderles alcanzar, no yo, sino tú. ¿Por medio de qué? De tu palabra. Es necesario que nosotros veamos que nosotros realmente tenemos ventaja sobre este mundo. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos conforme a este mundo. Nosotros no nos movemos ni operamos conforme a este mundo. Nosotros... También la ventaja que tenemos no es ni siquiera de nosotros. La ventaja, si Él le place en nosotros ponernos palabra, Él nos las va a poner. Claro. Porque si no quiere, te vas a callar. O sea, no hay palabra que puedas dar. No, claro, porque pero... la palabra viene de Él y cómo viene, a través de lo que vamos estudiando, ¿no? Eso es, ahí es a donde yo quería decir. Por eso, o sea, nuestra ventaja es que tenemos su Torah. Nuestra ventaja es que nosotros vivimos y regimos nuestra vida ya no en base a nuestro propio criterio, no en lo que dice la ORS, vamos a ponerle así, la ORS, no en cuanto a lo que diga el mundo, sino lo que dice el Señor en su palabra. ¿Por qué? Porque así como el Señor guarda su palabra y es fiel a su palabra, nosotros debemos corresponderle, debemos serle fiel a Él y fiel a su palabra. Muchas veces, aunque tú leas, tampoco no lo vas a entender, ¿me entiendes? Claro. O sea, como has dicho al principio, tú no le entendías muchas cosas a Eric porque es normal, porque si nosotros seguimos y le seguimos al maestro y le seguimos porque es un maestro y vas a ir entendiendo chaval, poco a poco, porque esto no es de la noche a la mañana. Eso es, esto no es algo repentino, por eso esto es un proceso en el cual nosotros estamos. Hay personas que se han quedado en el proceso, ¿no? O sea, no me refiero, pero no me refiero a algo malo, o sea, de que se hayan quedado y que no pasaron, no, sino de que el Señor les llamó estando en el proceso. Y esas personas quizá no conocieron quizá toda la información que nosotros tengamos. La clara evidencia es el ladrón que estaba junto a Mashiach. ¿Sí me explico? Él toda su vida hizo lo malo, pero le reconoció en el último instante de su vida. Y esa es la misericordia de Él. Exactamente. Muchos podemos llegar a
saber mucho, mucho, y cuando llegamos al momento no sabemos si vamos a estar. La única razón va a ser que alumbremos, pero con su luz de él. Eso es, exacto. Sí, o sea, nosotros no tenemos, si de nosotros se tratara, pura maldad habría, ¿no? O sea, compartiríamos pura impiedad. Ahora, fíjate lo que dice al respecto de esto. Dice, cuando el Señor te lleve dentro de la tierra donde estás a punto de entrar, fíjate lo que dice Josué. Lo hicimos, dice, ellos respondieron, Josué 9:24, lo hicimos porque a nosotros, sus siervos, se nos dijo con claridad que el Señor su Dios le ordenó a Moshe, siervo del Señor, que les entregara toda esta tierra y que los destruyera a todos sus habitantes. Así que temimos profundamente por nuestra vida a causa de ustedes, por eso hicimos lo que hicimos. O sea, ellos actuaron, se les fue dicha la palabra, ellos abrieron sus oídos y actuaron. Es muy importante que nosotros tengamos nuestros sentidos desarrollados. Número 2, versículo 2 dice, cuando el Señor tu Dios les entregue en tus manos y las conquistes, debes destruirlas por completo. No hagas tratados con ellas ni les tengas compasión. Fíjate lo que dice 2 Corintios 6:14, dice así, no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo la luz vivir con las tinieblas? Josué 11:11 dice así, los israelitas destruyeron por completo a todo ser viviente de la ciudad sin dejar sobrevivientes. No se le perdonó la vida a nada ni a nadie. Y después Josué quemó la ciudad. Este es el testimonio de nuestros hermanos en el pasado. ¿De qué manera nosotros podemos aplicar esta misma palabra al día de hoy? No vamos a andar quemando ciudades ni rompiendo cosas. Esto me recuerda a cuando nosotros pasamos las debilidades. El que era alcohólico y ahora no lo es. El que era drogadicto y ahora no lo es. Entonces, una vez que el Eterno nos dio la victoria sobre estas circunstancias, sobre estas debilidades, ¿no? Yo que fui mucho tiempo haciendo cosas y hice cosas, pero cuando yo encontré, cuando el Señor me encontró, pero yo encontré ese refugio o sea, yo canalicé todo lo que mi ansiedad, este vacío que yo tenía a Él, entonces Él me dio la victoria sobre estas cosas que yo venía arrastrando. Fumar, tomar, drogarme, andar en lugares donde no tenía que andar, ¿no? Esta es parte de mi testimonio, pero yo sé que muchas personas vivimos cosas diferentes. Pero ¿a qué se refiere esto? Cuando el Señor tu Dios te entregue en tus manos y las conquistes. Cuando el Señor tu Dios las entregue en tus manos. No es cuando tú venzas por tus propias fuerzas. No es cuando tú quieras y hoy ya no voy a hacer esto porque yo me lo he propuesto, porque lo voy a hacer. Hoy le voy a echar ganas, ¿no? Solo por hoy. Hoy voy a cambiar. Claro, porque exactamente, porque somos personas inconstantes. Pero fíjate lo que dice aquí, hay que poner mucha atención. Dice, cuando el Señor tu Dios las entregue en tus manos y las conquistes, debes destruirlas por completo. No hagas tratados con ellas ni tengas compasión. Entonces, una vez que el Eterno nos da la victoria, no volvemos... ¿El qué? El no tener compasión. Radicalidad contra el pecado. Exactamente, o sea, ser radicales en contra de esto. A esto es a lo que voy, fíjate, de qué manera lo voy a explicar. Entonces, una vez de que el Eterno nos da la victoria sobre esas debilidades, luchas, batallas, o sea, llámese trabajo, llámese casa, llámese cuestiones propias, no personales, privadas, el Eterno no debemos volver a coquetear con ello. Eso es lo importante. O sea, hay personas que he escuchado, ¿no? Testimonios que, tenían problemas con las mujeres, en el aspecto de que le gustaban mucho las mujeres y, decían, mujeriego, esta palabra, ¿no? Mujeriego. Y fíjate, de repente, hermanos, pues hemos estado orando, hemos estado ayunando bastante, pues vamos a ir a un prostíbulo para predicar, ¿no? Vamos a ir ahí a esas calles donde pues están afuera estas personas de la vida galante y pues vamos a predicarlas. ¿Por qué? Porque pues es una vida para el Señor y pues porque el Señor ya nos ha dado la fuerza, yo ya no soy la misma persona, exacto, o sea, como que se tratan de autojustificar. ¿Para qué? Para poderle volver a dar rienda suelta a la concupiscencia. Volver a coquetear con el pecado. Es importante de que no tenemos nosotros que volver a coquetear con aquello de lo que ya nos ha librado el Señor. Entonces es que no he entendido, porque una persona que ha tenido esas
no entendido. No entendido, claro. Una persona que está, yo he conocido una persona que pasaba por ese problema y él decía, yo no voy a la playa solo por eso, porque mi tentación de mí es más grave ver lo que veo, entonces él no iba. Él Eso se es. apartaba, ya era muy radical. Entonces yo por eso entiendo a muchas personas cuando dicen una cosa, no va a meterse al juego, porque si sabes que eso te ha hecho mal, Claro. estás jugando con Dios como decirle, no, Dios me va a cuidar. No. Esa persona era un evangélico más, Sí. pero él sabía. Entendía, Exacto, sí, ¿Sabes eso qué es. pasa? Que empiezas a apoyarte en tu propia Claro. en tu Fuerza, propia en tu fuerza, propio dominio. No, es que no tenemos en ni tu fuerza. supuesto propio dominio. En tu propio Pero la dominio. realidad es No, que no estamos tenemos. rotos. Totalmente. Y esa rotura interna no nos va a permitir jamás poder decir, yo ya luché con esto, vencí y no voy a volver a caer. Ya lo tengo vencido, jamás. Fíjate, yo conocí un artista, cantante cristiano, que cada vez que iba de gira y se tenía que hospedar en un hotel, él pedía que le quitaran y le retiraran las televisiones. Claro. Es que cada uno sabe en qué área de ¿No? su vida está. ¿Por qué nivel está? ¿Por qué? ¿Por qué nivel está? Uno sabe. Eso es, o sea, uno sabe realmente por qué, pero ahora que nosotros tenemos Torah, es diferente, ¿no? A un supuesto anhelo de querer agradar a Dios, a saber de qué manera podemos agradarle a Pero Dios. no te creas, aunque ahora sabiendo Torah, hacemos cosas que no tenemos. No, claro, Sí, o sea, claro. pero a lo que me refiero es de que ahora es mayor todavía el peso, ¿no? La responsabilidad. La responsabilidad ahora es mayor para nosotros. Por lo tanto, no debemos, pasar de largo por completo y dar vuelta, o sea, Teshuvah, ¿no? Recordando lo que es Teshuvah. Un gran poder requiere una gran responsabilidad. Eso es, Super Spider, pero sí, tiene toda la razón. O sea, a mayor unción, como decía, mayor persecución. Y a mayor, o sea, al que más se le da, mayor se le demanda. Por ejemplo, hay ministros de alabanza que en su vida pasada han sido músicos. Entonces, para mi opinión, ellos no deberían estar cantando. ¿Ves por qué? Porque tienen eso del mundo. Y yo ya he sido músico y es complicadísimo. Claro, el aplauso, Y mezclan, y saben, sí, mezclan. Entonces, yo, para mi opinión, porque Sí, yo soy sí, músico, sí. yo prefiero no entrar mucho en ese terreno de la música porque Ese gremio también, sí, ese te lleva, sí, hay que exacto. tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de gremios, ¿no? Y mira, entonces, hay que darle vuelta a la página, apartarnos, santificarnos, porque hemos sido llamados a santidad progresiva. Tenemos que diariamente, o sea, este proceso de santificación, como decíamos, no es de la noche a la mañana, no es que el Señor, ¡pum!, y ya está, sino que nosotros tenemos que poner de nuestra parte, dejar todo atrás. Por eso dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, todas las ha hecho nuevas. Sin embargo, nosotros tenemos memoria. El Señor, o sea, Yehoshua no tiene memoria ya de nuestros pecados, pero nosotros sí. Nosotros sí, o sea, a nosotros nos queda esa secuela. Y como decía Víctor hace rato, no, pues yo ya estoy súper preparado quizá y se siente esta persona, ¿no? Dispuesto a, no podemos luchar contra algo que nos arrastró, que nos revolcó. ¿Sí explico? Y tampoco es como decir, no, pues es que yo soy un cobarde. No. Oye, somos sabios, somos personas entendidas, somos inteligentes. ¿Por qué? Porque el avisado ve el mal y se aparta, pero el necio no se aparta y recibe el daño. Sí, Ento- Eric recomendaba, ¿no? Hombre, si estás luchando con algo, no luches. Si no luchas. Deja de luchar, Exacto. date la vuelta. Eso es. Fíjate que ahorita pensando en esto de las consecuencias de no apartarte, pensaba en la mujer de Lot, ¿no? Uf. Cómo ella tenía un corazón lleno de todo lo que pasaba. Sodoma. De Sodoma, ¿no? Un corazón lleno del mundo, ¿no? Y entonces ella sí coqueteó, ella sí decidió voltear para atrás. Ella no fue radical. No fue vivió radical. la Torah, ¿no? Y claro, y viviendo, bueno, junto a un hombre que conocía las enseñanzas que le había dado directamente su tío. Y no eso solamente es. su tío, sino muy probablemente Su familia. Claro, Su familia anterior, claro. eso es. Entonces, ¿qué sucede? Que al final hasta Shem podría haberle dado instrucciones al propio Lot, ¿me entiendes? Y eso habérselo pasado a la familia. Pero ¿cómo es cuando tú te das rienda suelta? Pum, te caes y te quedas en sal. Te Bueno, quedas... pero, Eso es. ahí cuando nos caemos, Dios tiene tanta misericordia que Él nos ama, que Él nos vuelve a levantar. Pero Porque fíjate dice, cómo es 70 esto, veces el caído Pero fíjate cómo es levanta, esto. dice, Hay caídas de las que tal vez nunca te levantes. Bueno, porque es Como porque el de tal ella, vez es porque
Dios no lo permite, ¿sabes? Si Él nos ha elegido, nos elige. Si no, podemos estar caminando en esto. Pero si estás advertido y haces... Claro. Eso es, ahí es. El Señor tiene misericordia. El Señor siempre nos va avisando, ¿eh? También sabe. Él sabe de qué pie cojeamos, eso es. Fíjate lo que dice el 3. No te unas en matrimonio con su gente. No permitas que tus hijas ni tus hijos se casen con los hijos o las hijas de esas naciones. Fíjate lo que dice Nehemías 10:30. Nos comprometemos a no permitir que nuestras hijas se casen con los habitantes paganos de la tierra, ni permitir que nuestros hijos se casen con sus hijas. ¿Qué significa esto? Eso hablábamos hoy en la desayuno nosotros. ¿No? No nos asimilemos a este mundo, ni nos casemos con sus prácticas o costumbres. Es muy importante saber que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Partiendo de esto, Primera de Corintios 6:19. Aquí me acompaña y lo lee rápidamente. Primera de Corintios 6:19. Primera de Corintios. ¿Sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu de Dios que habita en vosotros, al que habéis recibido de Dios y que no os pertenecéis a vosotros mismos? ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo de su Ruach, quien vive en ustedes y les fue dado por el mismo Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Partiendo de esto, nosotros tenemos que entender que no podemos ya coquetear, no podemos asimilarnos, no podemos ni siquiera pensar en cosas que vayan conforme a este sistema. ¿Sí me explico? Porque el 20 dice, porque Dios los compró a un alto precio. A eso iba. Estarías robando, ¿no? Dale, léelo. ¿Por qué? ¿El 20? El 20, perdón, dice, porque Dios los compró a un alto precio, por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Aquí está hablando exactamente. Por precio. En general, en plan, está hablando... Al creyente. O ignoráis, o sea, pero me refiero, está hablando textualmente a un pueblo, o no. O sea, Al creyente, que si fue... Exacto. Al de la emuná, al que está en la emuná. Al que está en la emuná, esta palabra está dirigida, para nosotros, al final. Para todo aquel que ha creído Mashiach. Después en el capítulo 7 dice, pero a causa de las comunicaciones cada uno, ¿entiendes? O sea, que eso ya como que particulariza, ¿me entiendes? Yo creo que la palabra es así, o sea, es verdad que cada uno va entendiendo cosas, cada uno va... De lo general a lo particular, sí, también. Eso es, sí. Claro. Sí, no, sí. Es más que, o sea, si tú no entiendes y pretendes que el otro entienda a fuerza, o sea, tú no tienes que hacer esto, tú no esto, es que no es así, no, es que si tú lo llegas a entender, yo creo que es mejor. Te llegó a ti y tú hacerlo. Que estar... Pero lo que sí es un hecho es que hay verdades que son generales, que nos atañen a todos, indistintamente de cómo yo esté respondiendo o no. Esta verdad, por ejemplo, que dice, porque Dios los compró a un alto precio, eso no es opcional ni optativo claro. para mí. Él lo hizo. No se trata de lo que yo haga, ¿me entiendes? No entienden esto, por más que estén 20 años leyendo la Biblia, ¿me entiendes? Claro, bueno, claro. Eso va a ir también con respecto a lo particular de lo que tú estés entregando, Sí, porque por lo si general tú la no... escritura anda en lo general y lo particular. Por ejemplo, hablamos de un pueblo. General. Es la esposa de Cristo, ¿ves? Claro. Cuando se habla del Exactamente. pueblo, se habla de muchos, pero al mismo tiempo también particularmente cada uno de ellos tendrá la ocasión para tener acceso a eso. A eso ¿entiendes? voy. Hashem no vino a salvar a todos, pero es que en general te dice, te vine a salvar a ti. Claro, ¿Entiendes? porque tú formas parte de ese grupo. Eso es lo esencial de la Biblia, o sea, lo rico, por así decirlo, que no habla en que yo he escogido a todos y a ti no te estoy viendo. No se refiere como un rebaño que solamente le chiflo y vénganse para acá todos, ¿no? Sino que es particular también el llamado. Exacto. Lo más importante, porque hoy en día, si tú tienes amigos, tenemos un montón de amigos, ¿entiendes? Tenemos un montón de familia, Sí. pero ¿cuántos nos hacen caso nosotros? A uno solamente, ¿entiendes? La importancia que le da, no tenemos tiempo, no tenemos vida, no tenemos momentos pues para poder dar a todos, ¿me entiendes? Es por eso que Dios te dice, te manda a ti, te dice, a ti que te estoy diciendo yo todo esto, hazlo.
Porque si tú quieres ayudar a tu hermano, ámate primero a ti y después amarás a tu prójimo, ¿me entiendes? Si tú no te amas, si tú no encuentras la verdad, si tú no tienes esa paz, ¿cómo pretendes llegar a todas las personas? O sea, no vas a llegar a nadie. Es que ese ya es un punto quizá más psicológico, en el aspecto de primero yo, cuando no, o sea, ¿cómo conocemos la manifestación del amor del Eterno? En que tú pongas tu vida por el hermano, o sea, pese a la tuya. ¿Sí me explico? Por lo tanto, de esta manera en la que Mashiach se entregó por nosotros podemos entregarnos como Es el mejor ejemplo que hay. exactamente, o sea, del verdadero amor incondicional. ¿Para qué? Para poder nosotros partir de esto y poder conocer y predicar el Evangelio sin temor alguno, o sea, aun la propia muerte. Y lo que ahora han leído del versículo 19, yo creo que esto va para el creyente, para el que es pueblo de Israel, porque si tú vas a hablar con un converso, no va a Claro, ni siquiera te va a entender. El converso solo mira su forma y lo que mira este mundo. Entonces yo creo que el creyente, el entendido, porque yo creo que todos estamos en el camino, el entendido, el creyente, el que se considera el pueblo de Israel, que no solamente es la zona donde está, sino el pueblo de Israel es el que cree, el que obedece, el que guarda esa Sí, o sea, el que guarda Shabbat, el que guarda Torah. Mis ovejas oyen mi voz, exactamente. Hay que tener misericordia, porque no hay otra cosa. Hemos caminado igual en momentos equivocados, pero el Señor nos trae, ¿me entiendes? De hecho, no se puede forzar a nadie, sino hasta que el Señor ponga eso es. De hecho, de esto se trata esta parashá, ¿no? De escuchar, de observar, y no solamente así, sino actuar. Vamos a darle continuidad porque es que si no, nos vamos a expandir, y es que, no, es que hay Javerín que nos están escuchando y es una transmisión en vivo, ¿va? Entonces, mira lo que dice aquí entonces. El 4 dice así: porque ellos harán que tus hijos y tus hijas se aparten de mí para rendir culto a otros dioses. Entonces el enojo del Eterno arderá contra ti y pronto te destruirá. Claramente nosotros entendemos, ¿no?, acerca de lo del enojo y de la ira del Eterno, que no significa nada más que nosotros nos apartamos de Él. Él, al ver que nosotros no respondemos a esta emuná, se aparta, porque la misma condenación la tenemos nosotros mismos. No es que el Señor, pues te voy a condenar porque estoy enojado por lo que hiciste. ¿Sí me explico? Hemos entendido eso, ¿no? En cuanto a la longanimidad del Señor, en cuanto a que el Señor no es un Dios visceral, que de repente está súper contento contigo y de repente no. ¿Me explico? No tiene polaridades el Señor. Hay que entender nosotros su carácter, y en cuanto a la santidad no tiene nada que ver con el pecado. Y si una persona está en pecado, entonces automáticamente recibirá la retribución de ese pecado. ¿Me explico? Sea de momento o sea parcialmente, pero de que se recibirá, se recibirá. Entonces aquí vemos el motivo por el cual el Señor dice que no nos casemos, nos asimilemos con este mundo, porque nos desviará completamente de Él, y con ello vienen las consecuencias. No por parte de Él, sino las consecuencias que nosotros nos generamos. Por eso yo cuando castigo y reprendo a mi hija, digo, es que yo no te castigué, hija, tú te castigaste sola. Tú fuiste la que solita se castigó al no obedecer la indicación. Por lo tanto, ahora que nosotros tenemos sus instrucciones, ahora que nosotros tenemos su palabra, ahora que nosotros tenemos a Mashiach, o sea, mucho más allá, ¿de qué manera nos podremos justificar al no obedecer a esto? Estamos bien entendidos de que pues no cualquiera va a entender esto. ¿Por qué? Porque no cualquiera guarda Shabbat, porque no cualquiera está dispuesto a negarse a sí mismo para vivir conforme a la palabra. No está dispuesto a negarse a sí mismo para poder obedecer al corazón y a lo que emana del corazón del Señor, que es su Torah. No todos están dispuestos son muy pocos. Vamos a ver lo que dice, mira, más adelante. O sea, nuevamente vemos cuál es nuestra responsabilidad: desechar todo aquello que nuestro Elohim abomina, ni siquiera anhelarlo, ni siquiera ver cómo yo me vería con esta prenda de ropa. No, o sea, ni siquiera debemos hacer eso. ¿Por qué? Porque todo se gesta en el corazón, sube a la mente y automáticamente lo desarrollamos. Ahí viene la muerte. Así es como se gestó el pecado por primera vez. El 6, mira lo que dice, me encanta, dice: pues tú eres un pueblo santo, porque perteneces al Señor tu Dios. De todos los pueblos de la tierra, el Señor tu Dios te eligió a ti para que seas su tesoro especial.
7. El Señor no te dio su amor ni te eligió porque eras una nación más o una nación más numerosa que las otras naciones, pues tú eras la más pequeña de todas. Cuán pequeño es el remanente del Eterno a comparación, ¿no? Porque esto trasciende mucho más a algo geográfico, ¿no? Aunque el pueblo de Israel o el Israel geográfico es pequeño, esto trasciende más porque ni siquiera lo está hablando a una porción de tierra. Él lo está hablando a su pueblo. O tú eres mi pueblo. Por eso dice el 8, para que seas su tesoro especial. El Señor te eligió a ti. Y ahora aquí en el 7 dice, pues tú eres la más pequeña de todas. ¿Cuántas personas están dispuestas a vivir, pero también a morir por Mashiach? Y no hablo acerca quizá no hablo sobre una muerte física, ¿no? Porque ahora cada vez es menos probable en esta parte de Occidente que te maten por predicar el Evangelio. Te pueden llevar prisionero, sí, pero a morir a ti mismo, a morir a tus deseos, a esos sueños que tú tenías de ser el cantante número 1, el compositor número 1, el número 1, y hábitos, entender, o esos hábitos, eso es, y entender que nosotros lo que tenemos que tener es la mente de Mashiach, el carácter de Cristo reflejado en nuestro diario vivir, paso a paso, y no es algo, como repetimos y lo mencionamos la semana pasada, que sea algo mágico, algo místico o un estándar así que tenemos sobre los 150 metros de nosotros. Es algo que el Señor nos ha dado, expresado en su Torah, para que nosotros caminemos conforme a la estatura del varón perfecto, porque su Torah es su mente, y al tener nosotros su mente, tenemos la mente de Mashiach, ¿no? Por lo tanto, mira lo que dice el 8. Dice aquí, no es del que quiere ni del que corre, Romanos 9:16, sino de quien Elohim tiene misericordia. No es por un mérito propio. Efesios 2, del 8 al 9, testifica acerca de esto. No es por nuestras cualidades, no es por nuestras aptitudes, no es por nuestras ganas, por nuestro ímpetu, por nuestro interés. No depende de eso. Depende de que escuchemos. Y si nosotros escuchamos es porque el Señor ha proferido palabra para nosotros. Por eso ponemos nuestra esperanza en nuestra familia, porque sabemos que si el Señor ahora está trabajando, pues Dios tenga misericordia y oramos por ellos. Claro. Y cuando llegará no lo sabemos. No sabemos, pero en nuestra responsabilidad es seguir orando, claro, seguir instando a tiempo y fuera de tiempo, mandando alguna predicación, algún mensajito. Y bueno, fíjate, dice, más bien el 8, esta parte me encantó. Más bien fue sencillamente porque el Señor te ama y estaba cumpliendo el juramento que les había hecho a tus antepasados. El juramento. Por eso te rescató con mano poderosa de la esclavitud, de la mano opresiva del faraón, rey de Egipto. Más bien fue sencillamente porque el Señor te ama y estaba cumpliendo el juramento que les había hecho a tus antepasados. Ahora, el Señor, las promesas y los juramentos que ha hecho, que están expresas o implícitas en su Torah, las ha ido cumpliendo una a una. Cabalmente, o sea, y no es de que ahora de menos o de que no, pues esta la voy a... No, Él ha ido cumpliendo pauta por pauta conforme a su voluntad y conforme lo ha expresado Él. Por lo tanto, aquí es donde nosotros vemos el motivo real de habernos hecho aceptos ante Él. ¿Por qué? Porque nos ama. Número 1. ¿Por qué? Por amor a Él mismo. Tenemos que entender esto, o sea, cuando yo me refiero, no piensen que es así como que el Señor nos desprecia o el Señor como que nos mira de lejos porque Él es Él y Él no. Porque si hubiese sido esa la mente de Mashiach, que es la mente de Hashem, no hubiese venido a morir por nosotros. Claro. O sea, siempre va implícito dentro de su voluntad su amor. Su amor no puede ser más grande de su dignidad, ¿no? De su santidad. No puede ser mucho más grande. ¿Por qué? Porque entonces sería un Dios imparcial. Por eso sí entendemos. Es su justicia. Por eso los dos muros, Jukim, ¿no? ¿Se acuerdan? Jukim y no recuerdo el otro, y Boaz. Jukim y Boaz, ¿no? Estas dos pilares que son ejemplificados como el carácter del Señor, ¿no? En cuanto a lo que Él es y en cuanto a lo que Él ha decidido hacer por nosotros.
Por lo tanto, aquí es donde nosotros vemos el motivo de hacernos aceptos ante Él, para que podamos ser hijos de la promesa. Aquí es donde Él cumplió esa promesa. Baruch Hashem, ¿no? Que aquí le pongo, Baruch Hashem, que el Señor nos ha injertado en Él. Claro. ¿Por qué? Porque no merecíamos nada. Por eso hace rato que estamos cantando un himnito. Dios igual lo conoces. Mas yo sé a quién he creído. Sí. Precioso, ¿no? O sea, no sé qué vio en mí, porque en mí había pura maldad. No sé qué fue lo que lo movió a mirarme a mí y a salir a mi encuentro, cuando yo lo que merecía era la muerte eterna, cuando yo lo que merecía era la erradicación, así como Coré, Datán y Abiram, ¿no? Algo así. Eso es lo que nosotros merecíamos. Pues nuestra esperanza está cuando vimos, dijiste hace rato, cuando Dios estaba crucificado, había uno que sabía y el otro que no sabía nada. Y en el último momento el Señor tuvo misericordia por uno. Y esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza. Estar andando mal como quieras, yo que sé, cada uno sabe, ¿no? Y la esperanza es esa. Claro. Fíjate que es una esperanza, pero es una responsabilidad. O sea, ahora realmente que nosotros vamos caminando conforme a la voluntad del Señor, por eso me gusta repetirlo muchas veces, que es a caminar sobre la voluntad del Señor, o conforme a la voluntad es que estamos obedeciendo la Torah, que estamos observando sus mandamientos, y no solo observar, ¿no? Observar Torah, estamos obedeciendo, estamos haciendo este esfuerzo, ¿no? Que ni siquiera proviene de nosotros, esta permanencia, es una permanencia que proviene del Señor. O sea, ahí es donde también podemos ver su benignidad, ahí es donde nosotros podemos degustar de esa fortaleza y de esa fuerza del Eterno, que Él es el que nos da. ¿Por qué? Porque hace muchos años que yo me derroté a mí mismo. Yo me sentí fracasado en lo que emprendí, en mi carrera que estudié, en esto y el otro, ¿sí me explico? Sin embargo, el Señor es por medio de Él y para Él el que yo esté aquí parado, o el que yo esté haciendo lo que esté haciendo afuera. No depende de mí. Él es el que me da la permanencia, la persistencia, y yo lo único que hago es escuchar su voz, aceptarlo y obedecerlo. Pero muchas veces el sentirse fracasado es más a la presión de esta sociedad. Claro, no, eso es. De que te dicen que todo lo estás haciendo mal, o si eres distinto ya eres raro. Eso es. No, por eso yo decía, conforme a este mundo. O sea, yo ya me había derrotado hace muchísimo tiempo. Pero hace muchísimo, sí. ¿Por qué? Porque conforme a nuestros propios anhelos. exacto, tú solito te calificas y te cualificas y te descalificas. Cuando te encuentras cara a cara con Hashem. Exactamente. No hay Ya no puedes más. Como Isaías, no, soy muerto. Soy muerto, eso es. Pero tú dile eso a un joven que siempre, que no ha escuchado Torah nunca, que no ha tenido un encuentro con Sí, no. Es como, hay que tener mucha paciencia, hay que tener mucha misericordia. Obviamente. Uf, claro, hay que tener el tacto. El tacto. Hay que orar mucho por él, o sea, todo es un proceso, exacto. Todo eso es como sembrar una planta, ¿no? Desde que tú preparas la tierra, desde que pones la semilla, desde que lo vuelves a cubrir, desde que empiezas a darle ese mantenimiento. Eso es. No ponerle demasiada agua porque la ahogas, ¿no? O sea, Claro, o sea, sí, es eso. O sea, es eso. La responsabilidad es tú reflejarle a él. Claro. A veces no tienes que hablar. No tienes que hablar, Sí, no tienes que hablar. nuestras acciones hablan Si por yo soy nosotros cristiano, mismos. Yo amo a Yeshua, Jesús, Yeshua. No, tienes que estar tus actos, tu forma de vivir, ve algo especial. Tu Yo forma lo de digo proceder. Porque yo he visto en una amiga sin que me haya dicho a mí 3 años, decirme, Gladys, mira, yo amo al Señor. No, yo vi algo especial en ella y ha vivido aquí conmigo. Y yo pues antes, cuando no conocía al Señor y mi forma de vivir era diferente y me gustaba ir con ella porque ella, o sea, había cosas tan especiales, era tan, o sea, algo especial hasta que se fue a los Estados Unidos, se casó con su esposo también que era cristiano con ella, tanto tiempo se guardó con él y fue la voluntad del Señor que se casara y que ahora que esté allá. Tatita, si me estás viendo, un saludo. Si me estás escuchando, ¿no? Y ella no me tuvo que hablar luego después de tiempo, recién me dijo Gladys, mira, me presentó al Señor y para mí eso fue algo precioso. Y cuando ella vio que yo me convertí, para ella también fue... Claro, algo, Ese es el verdadero amor. esa satisfacción, ¿no? Ese decir, valió la pena, ¿no? A veces, entonces, no, Lágrimas, no, dinero, no, sufrimiento, tiempo, valió la pena. esos testimonios son los de... Son alegría. brutales. Sí, Hay luces andando por ahí. Sí. Eso es. José, ¿no? José él era rockero, no sé qué. Fíjate lo que dice el 11, por lo tanto,
obedece todos los mandatos, los decretos y las ordenanzas que te entrego hoy. Si prestas atención a estas ordenanzas, esto era la interpretación desde el principio, y las obedeces con fidelidad, el Señor tu Dios cumplirá su pacto de amor inagotable contigo, tal como lo prometió mediante el juramento que le hizo a tus antepasados. Volvemos a recalcar el punto, ¿no? Aquí es como, esta transliteración, esta traducción te da a entender de que si tú haces, entonces el Señor va a hacer. Pero lo que realmente tenemos que entender es que si nosotros hacemos, es porque el Señor lo ha producido en nosotros. ¿Sí me explico? Por eso siempre escuchamos la voz de Dios y Él es el que nos da esa capacidad cuando dice efata a tu oído, realmente, ¿no? Que se destapen tus oídos para que puedas escuchar la voz de Dios, como a todos los que estamos aquí nos ha pasado. Por lo tanto, ahora sí, dice así, si prestas atención a estas ordenanzas y las obedeces con fidelidad, el Señor tu Dios cumplirá su promesa, tal como lo prometió mediante el juramento que él hizo a sus antepasados. Pero fíjate, te das cuenta ahí que en sí mismo el versículo está mal traducido. Exactamente. Si ya es un cumplimiento de una promesa que él está dando, hagas tú o no hagas, se lo va a hacer. Porque él cumple sus promesas, ¿no? Exacto, o sea, porque esto es a pesar. Fíjate que por este versículo fue que dije, a ver, voy a chutarme, a ver qué dice el máster, ¿no? Y justo empezó es que aquí empezó, o sea, yo le estaba empezando desde la 1 y dije, a ver, algo me está causando conflicto aquí, ¿no? Y ya fue que la puse y ya me esclareció el panorama y dije, es que sí, o sea, ahora sí tiene lógica. Claro. O sea, porque no es por nosotros, ni si nosotros queremos o si el día de hoy me levanto con esto, no. Fue premeditado con el Señor desde siempre. Es por Él, por medio de Él y para Él. Mira, dice, te amará y te bendecirá y te dará muchos hijos. Hará fértil tu tierra y a tus animales cuando llegues a la tierra que juró dar a tus antepasados. Tendrás numerosas cosechas de granos, vino nuevo, aceite de olivo y también grandes manadas de ganado y ovejas y cabras. Serás la nación más bendecida de toda la tierra. Ningún israelita, sea hombre o mujer, quedará sin tener hijos y todo tu ganado dará crías, ¿no? Imagínate, esto hablando de nuestros hermanos del pasado. Estábamos viendo, ¿no?, de que el Señor estaba prosperando realmente tanto sus vidas como su economía, ¿no? Hablando de una promesa ¿cómo se llama? De una bendición económica. ¿Para qué? O física, para que ellos se siguieran solventando y haciendo lo que nosotros, o sea, lo que ellos pues estuvieran haciendo. Sí, sin embargo, habla de tener hijos, ¿no? Por ejemplo. Sí, o sea, eso es por eso hablo de una prosperidad, o sea, que el Señor les estaba dando, pero nosotros el día de hoy quizá no tenemos tierras, no tenemos ovejas, no tenemos aceite de olivo, bueno, más que el que compramos, ¿no? Sin embargo, el Señor está enriqueciendo y está haciendo prosperar nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque nos está abriendo los ojos y podemos ver las cosas de una manera que antes no veíamos. Claro. Podemos obrar ahora sí como obró Moshe, como obró Josué, como obró Caleb, puesto los ojos en la vida eterna. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque realmente para mí tener una casa me gustaría, pero no es una prioridad. Para mí tener un coche me gustaría, pero no es una prioridad. Para mí realmente mi sueño, mi anhelo es poder pasar. ¿Me explico? Sí. Poder saber... llegar a la meta. Eso es, poder llegar a la meta. ¿Por qué? Porque no realmente delante de Dios, o sea, no encuentro satisfacción ya estando aquí. Yo pensaba que era saliendo de mi país que me iba a encontrar mejor y me doy cuenta de que no. ¿Por qué? Porque mi nacionalidad, mi ciudadanía no está aquí. Claro. Por lo tanto, ¿con qué yo me sentiría satisfecho? Que ustedes, que nosotros, que mi familia, que mi hija pueda guardar Torah, pueda obedecer al Señor y que no se pierda nuevamente la práctica que se tuvo que haber hecho desde el principio con nosotros. ¿Sí me explico? Por eso cuando estamos leyendo Deuteronomio 4, ¿no?, de que el Señor visita hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen, si te pones a contar y dices, bueno, pues ya pasó la tercera y cuarta generación, conmigo es la quinta, pero ¿qué crees? Mi padre lo aborreció, por lo tanto se vuelve a desencadenar esas generaciones. Entonces realmente, si nosotros prestamos oído a la palabra de Dios, porque en eso está. ¿Por qué? Porque dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No hubiese emuná, no hubiese fidelidad, ni siquiera hubiese oído, sino es primeramente por la palabra de Dios. Si nosotros atendemos el día de hoy,
podemos realmente alcanzar a nuestra familia, porque esto es testimonio puro y duro. Amén. No son palabras, porque el reino de Dios no se manifiesta en palabras, sino en poder, en hechos realmente. O sea, nuestros hechos, nuestro testimonio es lo que se está escribiendo, por así decirlo, ¿no? Invisiblemente, delante de las personas en las cuales nos presentamos. Mi hija va a ser lo que yo sea. Mi hija va a hablar lo que yo hable, porque vive conmigo, porque es... También. Pero ese es un ideal de aquí, de este mundo, ¿no? Yo creo que el esperar en la hija o el esperar que ella cambie. No, es que fíjate No. que cuando vas formando tú desde pequeño a la persona, por eso dice la palabra que corrijas mientras Mientras puedas. se pueda, ¿no? Y- Esperar en Dios, ¿no? ¿Mande? Esperar en Dios. Claro, es sí, esperar en él, claro, pero mi hacer tu responsabilidad, eso es, mi responsabilidad es criar a mi hija en Torah. parte. Claro. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere mayor, fuere adulto, no se apartará de él. Pero si no sale como tú quieres, muchas veces ahí se encuentra la frustración, ¿me entiendes? De algunas partes. Es como Claro, que- bueno, lo que pasa es que yo te voy a decir algo. En función a eso, yo sí creo fielmente que si tú instruyes de manera correcta y adecuada y formas en un pequeño Su carácter. conforme a la Torah, ese chico no se tendrá por qué desviar. O Ni te avergonzará. Tendrá sus propias aflicciones, tendrá sus propias Batallas. tentaciones Llegará y un día- batallas. llegará un día en que tendrás que tomar una decisión. Claro. Exacto. Así es. Exacto. Así es. Siempre va a llegar el punto en donde hay que tomar una decisión. Pero puede ser negativo, puede ser positivo. Claro. Eso depende Sí, del sí, Señor. sí, eso, exacto, eso depende del Tú has hecho Señor. tu Señor. Que deber, sí es tú has hecho cierto. tu deber. Yo he hecho lo mío. Y en la medida que tú hayas hecho y hayas puesto en él los recursos, porque esa es la cuestión, o en ella, los recursos para que ella pueda echar mano al momento de las situaciones difíciles, en ese momento es donde ella podrá, o él podrá agarrarse, ¿me entiendes? Igual si yo no le pongo recursos de Torah adelante, pues vivirá como sin Torah. Sí, Porque como- exactamente. Es un mandamiento, ¿no? Claro. El Shema Israel es un mandamiento. Eso para es, los hijos, eso nietos. es para y las futuras generaciones, ¿eh? Porque dice, esto es un pacto perpetuo, por la perpetuidad. Y algo perpetuo es algo que no perece, o sea, que no tiene fin, es algo que es permanente, permanentemente eterno. Por lo tanto, yo por eso siempre digo, hay que esforzarnos para poder seguir criando a nuestros hijos en Torah, poderles enseñar, Claro. poderles tratar, porque al final ellos van a crecer, sí, van a tomar sus decisiones, pero si sus decisiones se basan en su criterio que ellos tengan en ese momento, pero si su criterio que ellos tienen en ese momento está basado Torah. en la Torah, entonces ellos van a poder realmente decir, es que, pues yo quiero bailar, ¿no? O quiero, a ver, voy a probar esto, pero esto me va a matar, ¿no? Ahí es donde entra la conciencia realmente. Y muy probablemente, perdón, seamos nosotros la primera generación de nuestras casas, de nuestras familias, Claro, eso es. que rompa con eso, ¿me entiendes? O sea, tal vez nosotros no en nuestra familia, con mis sobrinas, con mis sobrinos, ¿no? Inclusive nosotros como hijos, pues no recibimos Torah, No, no recibimos instrucción alguna, aunque nos hubieran hablado de Dios, no recibimos instrucción real. Entonces igual y nosotros somos esa primera Exacto. generación. Y de tal los vez- que no le aborrecen y de los Claro. que le aman. Sí, pero hubo generaciones que Claro. vivieron con Torah. Entonces, por eso, que no llegue la frustración cuando yo hice todo. ¿Y qué pasó? Claro, no, 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 Hice para todo. nada, ¿no? Falló la palabra de Dios, no. No, de ninguna manera. ¿Por qué? Es Porque decisión de Dios. no es lo acabamos de leer hace un momento, ¿eh? No es del que quiere ni del que corre, sino de quien el Eterno tiene misericordia. Es que, Romanos 9:16. Romanos 9:16. o sea, entonces, si tú tienes la esperanza, lo que tú instruyes está ahí. Es una promesa al fin y al cabo, ¿no? Es una promesa que tú esperas en Dios. Eso es. Siempre Viejos, cumple sus y aunque promesas. seamos viejos, Claro. porque como lo vimos con ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Este muchacho, este hombre, cuando le dijo, ¿qué tengo que hacer para volver a nacer? ¿Cómo Nicodemo. Nicodemo. Y era viejo. Entonces, esa es la ventaja que Siempre tenemos estuvo con hoy. Torah. Siempre. O lo del hijo pródigo, que se fue, el hijo que se perdió, por así decirlo. ¿no? Y los hijos siempre estuvo en Torah. Siempre Sí. estuvo. Estuvo en Torah. Pero bueno. Es increíble todo esto, ¿no? Es que fíjate que también al que más se le perdona, más ama. Y eso es real. Si tu deuda es mayor a una deuda menor, Claro. no es lo mismo que te perdonen 1 euro a que te perdonen millones de euros.
¿Sí me explico? O sea, agradecimiento tu será conciencia, eso es, tu reciprocidad va a ser, de hecho a eso vamos ahora. Fíjate lo que dice, el Señor te protegerá de cualquier enfermedad, el 15, no dejará que sufras las enfermedades terribles que conociste en Egipto, en cambio se las enviará a todos tus enemigos, ¿no? Gracias a Dios el día de hoy, en lo que nos compete, pues el Señor lo ha guardado, lo estamos viendo en este tiempo de pandemia, ¿no? El Señor nos ha guardado, ¿no? Y los que lo pasaron, estás aquí, ¿no? O sea, es un ejemplo de que el Señor te guardó, brother, ¿no? Y el Señor nos ha guardado y La familia entera del Señor nos ha guardado. el Señor, o sea, y aquí es donde vemos nosotros la fidelidad del Señor. ¿Por qué? Porque no es que nosotros hagamos algo contra este bicho, se supone, no hay algún tratamiento, ni siquiera la medida más preventiva, porque yo vi doctores que lo cogieron estando forrados de plástico y de esto y el otro y se contagiaban. Hombre, igual lo hemos pasado, pero estamos aquí. A eso me refiero, o sea, el Señor ha guardado nuestra vida. O sea, estamos viendo que dice aquí, el Señor te protegerá de cualquier enfermedad, no dejará que sufras las enfermedades terribles que conociste en Egipto, en cambio se las enviará a todos tus enemigos. Ahora, estamos hablando no de que esto es una promesa para que tú hagas esto, sino es una consecuencia de tu obediencia que el Señor te está guardando. Pero eso hay que aclarar también porque eso va ligado a otras promesas. Por ejemplo, prometió prosperarte, por así decir, y la gente lo entiende, ¿por qué no me prospera? Sigo pobre. Claro, o sea, no me iba a enfermar, pero estoy enfermo y mi marido está con cáncer. ¿Y dónde está la palabra de Dios? Ah, no, eso es para la vida. Exactamente, sí, o sea, esto se puede transpolar preciosamente para la vida, o sea, la vida venidera. Sí, o sea que estas promesas pueden aplicar aquí, ¿no? Aquí En esta vida, o no. pero la realidad están dadas para la vida Las promesas eterna, ¿no? sí se cumplen aquí. No, sí, o sea, pero aquí yo digo, se pueden aplicar, sí, tú puedes ser partícipe de una promesa del Señor aquí o no. Por eso Pablo dijo, sé vivir en escasez, en abundancia, Exactamente. enfermo, persecución. Todo. Amén. Pero Debemos nosotros de tener este precepto, sí, cierto, ¿no? Ese punto que diste. Si el Señor, si el día de hoy yo muero, no sé, de cáncer o yo qué sé, de alguna enfermedad de estas, no me tengo por qué desilusionar. ¿Por qué? Porque No, yo va a sé. cumplir esa promesa en el Exacto. eterno. Por eso cantamos este coro hace rato. Mas yo sé a quién he creído y que es capaz de guardar mi esperanza, lo que yo he depositado en Él para el día postrero. Sí, al final la cantamos, ¿no? Y al final sí, vamos a volver a cantar. Es que está todo relacionado, ¿no? Baruch Hashem. Destruye a todas las naciones, ya vamos a terminar. Que el Señor tu Dios te entregue en tus manos. No les tengas compasión ni les rindas culto a sus dioses, porque caerás en su trampa. Si el día de hoy te encuentras en dificultades que aparentemente no tienen solución, recuerda estas palabras. Tal vez te preguntes, ¿cómo podremos conquistar esas naciones que son mucho más poderosas que nosotros? ¿Cómo vamos a conquistar estas naciones que son mucho más poderosas que nosotros? Porque aquí está escrito. 18. Pero no le tengas miedo, solo recuerda lo que el Señor tu Dios le hizo al faraón y a toda la tierra de Egipto. Solo recuerda, esto se trata, o sea, este emuná que nosotros estamos profiriendo o profesando, se trata de recordar. ¿Por qué tenemos que recordar? ¿Por qué Shema Israel, escucha Israel, ¿no? ¿Por qué la Escritura desde Bereshit nos dice que tenemos que recordar? ¿Qué tenemos que recordar? ¿Y por qué nos dice que tenemos que recordar? Porque somos torpes, porque somos olvidadizos. ¿Me explico? Porque el día de hoy estabas en un apuro y te entregaste al Señor y ya el Señor te dio la victoria, ¿no? Una aparente victoria y saliste y de repente te olvidaste. Y Sí te dio la victoria, pero no para que te fueras por las tortas otra vez. Claro, a eso es a lo que voy. Fíjate, basta con recordar las proezas de nuestro Rey, tanto las que hizo en medio de nuestros hermanos antiguamente, como las que ha hecho con nosotros, o sea, de dónde nos rescató el Señor a cada uno de los que estamos aquí. Y de cuántas no nos ha salvado y nos ha librado el Señor, ¿no? O sea, basta con recordar estas cosas que son eventos que nos han acontecido. Pero recordemos sus palabras. El 18 dice, no les tengas miedo, solo recuerda lo que el Señor tu Dios le hizo al faraón y a toda la tierra de Egipto. Segunda de Corintios 12:9 dice así, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad.
Confiemos pues en nuestro Dios y Rey, y aquí aplica este cliché, ¿no?, que tenemos también cristianoide. Cree en Dios, pero también créele a Dios, ¿no? Cree en Dios, sí, pero créele. O sea, es por Él, no es por nosotros. Los demonios creen y tiemblan, ¿no? Los demonios creen y tiemblan. Bástate mi gracia. Sí. O sea, Por eso es que este día, el día del viernes, empezando ya al atardecer, cuando nosotros estudiamos la Torah, el Señor nos abre el entendimiento. Claro. De su Exacto, vida, de exacto. la presencia de Él que está delante de nosotros, y ahí entendemos, porque yo lo comprobé, porque yo decía, cuando estaba empezando esto, para mí me parecía algo, ¿no? Yo le decía a Dios, haz la prueba, el día es el día del Señor. Claro. Es verdad, te despierta y tú te quedas maravillada y dices, pero ¿cómo puedo entender? Si tanto tiempo lo has llevado esto, no lo Eso puedo olvidar. es. O sea, es una cosa, por eso es su día, Sí. es su día. Nosotros somos convidados a su Shabbat. O sea, por eso a mí me encanta, ¿no? Les decía a Víctor que cuando estamos en Shabbat, siento yo como si estuviera barriéndome en la base, así de panzazo, para entrar ya a home, ¿no? A casa. Para los que saben de béisbol, ¿no? O sea, siento que cuando entra Shabbat, yo así entro y digo, gracias, Señor, ¿no? En el trabajo me dicen, ya mañana es tu día. Y yo, no, soy partícipe de este día, pero no es mi día, ¿no? O sea, es día del Señor, soy partícipe con Él, pero ya, o sea, ya hasta me dicen eso. ¿Qué onda? Mañana es tu día, ¿no? Digo, por supuesto que sí. Fíjate, ¿no? Es que sí, o sea, de esta manera en la cual nosotros lo transmitimos. Ahora, no les tengas miedo, solo recuerda, 18, 19, acuérdate de los tremendos horrores que el Señor tu Dios envió contra ellos. Tú lo viste con tus propios ojos y recuerda, o sea, fíjate cuántas veces está hablando de recordar, y recuerda las señales milagrosas y las maravillas y las manos fuertes del brazo poderoso con el que Él te sacó de Egipto. El Señor tu Dios usará ese mismo poder contra toda la gente con la que tú le temes. Aleluya. O sea, acuérdate, recuerda, acuérdate, David. O sea, lo puedes decir a tú mismo. Acuérdate, porque nuestro Dios no es un Dios que sea un Dios con preferencias. No es un Dios que sea un Dios parcial. No es parcialón de que no, pues es que bueno, ahora es verano, ¿no? Ahora me voy a disfrutar del verano y se las arreglan ustedes como puedan. No. Mis vacaciones, ¿no? Son eternas, ¿no? No. El Señor dice que la mirada del Señor está puesta sobre los justos. Y sus oídos están inclinados a sus oraciones. Y aunque estés de vacaciones, ese día apartas, aunque estés donde estés, apartas de él y estás con él. Eso es, no, o sea, yo me refería de que el Señor no se va de vacaciones y nos deja. Sí, por eso digo, o sea, no, imagínate. Somos nosotros los que vacacionamos realmente. Nosotros solemos ser muy torpes y olvidadizos. Por esta razón el Eterno nos dice, recordemos todas las maravillas cuando nos sacó de nuestro Egipto espiritual y físico también puede ser. Recordar, observar, escuchar y actuar. Son las pautas que estoy viendo más marcadas en esta parashá. Y recordemos que esta hermosa palabra, Zacarías 4:6, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu, dice Adonai. Amén. Terminamos. Y luego el Señor tu Dios mandará terror para expulsar a los pocos sobrevivientes que aún haya quedado escondidos en ti. Escondidos de ti, ¿eh? ¿Cómo lo hará? No lo sabemos. ¿Cuál será el medio por el cual lo hará? ¿Lo hará? No lo sabemos. ¿Cuándo lo hará? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos con certeza es que lo hará. Claro. Porque son sus promesas, no para nosotros, sino son sus promesas que Él está, o sea, que están implícitas en su Torah. No sabes qué te va a en matar, su voluntad. pero No, sí sabes que te va a salvar. exacto, no sabes qué te va a matar, pero sí sabes qué te va a salvar. Amén a eso. Entonces, ¿qué es lo que nos compete hacer a nosotros? Obedecer, esperar, recordar, y claramente terminaremos en alabanza a su nombre. Recordemos que la mayoría de los salmos fueron escritos en medio de dificultades, en medio de tribulaciones, de angustia, incluso de pena de muerte, circunstancias adversas, y a medida de que vamos leyendo el desarrollo del salmo, vamos viendo la dificultad, podemos ver cómo se torna en alabanza, en gratitud, en adoración y en obediencia. Aún en medio del dolor, el salmista sabía en quién había creído.
Recordaba que con mano poderosa lo libró de sus adversarios. Por tanto, lo que comenzó como una súplica de temor y terror, terminaba con alabanzas y cánticos nuevos para el Señor. Aprendamos y sigamos recordando de esta manera, ejercitando nuestra confianza en nuestro Señor. Pablo dijo en 2 de Timoteo 1:12, por eso estoy sufriendo aquí en prisión, pero no me avergüenzo de ello, porque yo sé en quién he creído, porque yo sé en quién he puesto mi confianza, y estoy seguro de que Él es capaz de guardar lo que yo le he confiado hasta el día de su regreso. Gracias, Señor. Poco a poco, el Señor tu Dios irá expulsando esas naciones de tu paso. No las echarás a todas de una sola vez, porque de ser así los animales salvajes se multiplicarían con demasiada rapidez para ti. Es una lógica, ¿no? Claro. Es una lógica. Este proceso, hermanos, el día de hoy quizás será lento, pero será seguro. Claro. El Señor sabe qué es lo que no nos conviene. De la noche a la mañana no es posible que desaparezca toda nuestra lucha, nuestras batallas, nuestras debilidades. ¿Y por qué? ¿No? Yo muchas veces antes de conocer esto, yo preguntaba, Señor, ¿por qué? ¿Por qué no permites que acabe ya esto que estoy viviendo? ¿Por qué? Porque rápido nos olvidaríamos otra vez de Él. Claro. Y volveríamos a conocer las quizá aún, y volveríamos a cometerlas quizá aún más gravemente. Pablo dijo, ¿no? Yo en un tiempo pensé que Pablo era obstinado por decir 3 veces he orado y 3 veces he pedido al Señor que quite este aguijón de mi carne. Yo mucho tiempo pensé que Pablo era un orgulloso, ¿no? Y obstinado por decir 3 veces. O sea, Pablo oró 3 veces, yo he orado 1000 veces por lo mismo. Oye, ¿no? Y no solo 1000 veces, sino por horas también he orado, ¿no? Y Pablo dice, 3 veces he orado. Pero a Pablo le bastaron 3 veces para saber que le tenía que bastar únicamente la gracia del Señor, su benevolencia, y recordar de Barín, ¿no? Las palabras, aceptar su voluntad, escucharlas y actuar sobre ellos. Por lo tanto, mas doy gracias por Mashiach, en quien la esperanza nos libró y nos librará para siempre, por amor de su nombre. Amén. Amén. ¿No? Amén. Pues, Shabbat Shalom. Un abrazo a todos nuevamente. Shalom a todos. Que el Señor y el Eterno nos siga recordando sus palabras, porque somos torpes, porque somos desvariantes nosotros, pero el Señor no varía. El Señor nos ama y nos fortalecerá hasta el día de su regreso. Amén. Amén. Amén.